Hey familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy en este vídeo quiero contar un poquito mi historia. Posiblemente os hayáis estado alguna vez preguntando, oye, ¿quién es esta persona que está aquí hablando en YouTube acerca de estas cosas? ¿Por qué hace esto? ¿Quién es? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su historia? Entonces, bueno, voy a intentar hacer un resumen en este vídeo, siendo que sé que es bastante difícil resumir mi vida. Además, una de las motivaciones es que me han pedido que haga para una cosa como una biografía y he dicho, madre mía, si tengo que escribir mi historia complicando eso, lo voy a soltar aquí, flácalo, directo como así los puntos más importantes, ¿no? Creo que uno de los puntos importantes por los cuales yo hablo sobre espiritualidad en mi canal y por qué la espiritualidad es algo tan importante en mi vida es porque uno de los motivos es que yo nací, o sea, soy hijo único, ¿ok? Entonces, cuando era pequeño, de alguna manera podríamos decir que pasé mucho tiempo solo o mucho tiempo pensando, ¿de acuerdo? En mucho tiempo solo no es que mis padres no estuvieran conmigo, mis padres me dieron mucha atención y atención de calidad, pero el no tener hermanos, no tener tanto con quién jugar o con quién conversar, yo tengo literalmente, tengo recuerdos en mí con 6 años, rollo, con los cochecitos, esto, las cosas, y adentro me pensando, ¿existirá Dios de verdad? Rollo, ¿por qué estamos aquí en este mundo? ¿Cuál es mi misión, Río? ¿Qué es todo esto? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué soy realmente? ¿Cómo he llegado a este mundo? O sea, haciéndome preguntas súper trascendentales con literalmente 6 años, lo recuerdo, muy loco. Entonces, de alguna manera, a partir de ahí, yo siempre tuve una conexión bastante profunda con Dios. Mi madre también, de alguna manera, me abrió las puertas un poquito como a esa conexión con Dios. Ella me hablaba un poquito de Dios, etcétera. Ella me enseñó por las noches, cuando me voy a dormir, como a rezar, ¿no? A agradecer porque estamos vivos, etcétera. Entonces, desde muy pequeñito desarrollé una cierta conexión con Dios, desarrollé una cierta conexión con la vida, con la espiritualidad, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, conforme yo nací en Barcelona, en mi vida en Barcelona yo realmente era muy, pero que muy infeliz en Barcelona, ¿ok? Lo que voy a explicar ahora no sé ni siquiera si mis padres lo saben, si lo estáis viendo papá y mamá, pues aquí va. Era realmente muy infeliz en Barcelona hasta el punto de que yo tengo muchos recuerdos, muchas veces, de estar mirando en el balcón de casa, vivíamos en un piso bastante alto, y yo me asomaba diciendo, puedo acabar con todo esto con un salto. Porque literalmente yo hacía cuentas y decía, tengo que ir al colegio, aguantar una panda de hijos de puta de profesores que me cuentan mierdas que odio escuchar, que me están lavando el puto cerebro, y no hay nada realmente que me motive, porque vivía en una ciudad, tú en Barcelona, un niño, mis padres me llevaban al parque, mi padre me llevaba con la bici, pero rollo no sé, estaba muy alejado de la naturaleza, todo era muy material, todo era muy superficial, vivir rodeado de edificios, no había conexión con la madre tierra, entonces yo me recuerdo sentirme muy, muy, muy vacío, de pequeño, muy vacío, y me sentía tan vacío que decía, ¿cuál es el punto? ¿Qué sentido tiene ir al colegio y hacer algo que odio tanto si realmente no me siento feliz? Entonces yo me acuerdo con lo mismo, rollo 6 7 años, en el balcón diciendo, échale, o sea, es que si le echo huevos, me quito de rollos, o sea, acabo con esto de una. Por suerte, ahora doy gracias, nunca tuve los huevos para saltar. Entonces, gracias a Dios, gracias a mi madre y mi padre, cuando yo tenía 8 o 9 años, ellos decidieron venirse a vivir aquí, a esta zona que es la zona de Alicante, la zona de Benidorm, una zona de mucha más naturaleza, una zona de costa, una zona más segura, donde los niños pueden salir a la calle, no es tan peligroso. Entonces, yo me acuerdo con ya 9 años, cuando llegamos aquí, que mis padres de pronto me dejaban salir, rollo, enfrente de la casa, ¿no? A la calle, pero yo ya podía salir a la calle sin ellos. Y entonces ahí ya comenzó a cambiar la cosa, ¿no? Yo me acuerdo de salir a la calle y decir, puedo hacer algo que no me vean mis padres, yo tengo libertad, puedo hacer algo. Entonces, obviamente, yo que soy un vendedor nato, a mis padres comencé a negociarles desde el día uno, papá, ¿puedo ir? O sea, ellos me dejaban en la calle, ¿puedo ir hasta ahí? ¿Puedo ir ya, papá, 1 kilómetro? ¿Puedo ir hasta la rotonda tal? Y fui negociando cada vez para tener un poquito más de libertad. Y ya cuando ya me podía mover un poquito como por el pueblo, yo me sentía de pronto de aquella vida tan infeliz en Barcelona a de pronto poder tener libertad, ir por las calles, hacer maldades de las maldades que hacen los niños jóvenes. De pronto mi vida cambió y pasé de ser un niño muy infeliz a ser un niño súper, súper feliz, alegre, contento, travieso, muy travieso. Y entonces ahí comenzó mi vida, la parte más feliz. Ahí comencé con todo el tema de los deportes de riesgo, creo que los he hecho todos, he hecho parkour, volteretas, BMX, scooter, skate, wake, ahí empezó todo, ¿no?
Voy mirando porque no quiero que se me corte el vídeo por la memoria, que vamos justos. Tengo que solucionar eso, lo sé. Entonces, pues bueno, ahí empezó mi vida muy feliz, ¿no? Empecé con el tema de los deportes, etcétera. Y ahí, obviamente, haciendo maldades de las que se hacen de jóvenes, me juntaba con gente que no era muy interesante, no era muy... Vamos a dejarlo ahí. Y probé la marihuana. Y comencé a fumar muy joven, a los 12, 13 años. Y a partir de los 13, ahí llegué a mi siguiente paso en la espiritualidad, ¿de acuerdo? Yo, la marihuana es una planta que, como sabéis, no recomiendo, pero llegó a mi vida y entonces yo tengo recuerdos fumar hierba, y luego iba en el coche con mi padre y yo iba mirando por la ventana, miraba las montañas, miraba su presencia, miraba el brillo que tenían y comenzaba a darme cuenta que había algo, un mundo, un plano, lo que ahora podría llamar el plano espiritual, pero en aquel momento no le podía poner nombre porque no lo conocía. Sabía que me daba cuenta, ya era con 13 años, que había algo en la vida que todavía no lo entendía, pero lo podía sentir. Había algo y me daba cuenta de que había algo que se me estaba escapando en esta vida, era la parte espiritual, más en profundidad. Entonces la marihuana, yo tengo muchos recuerdos, ya a los 14, 15 años, muchas veces en el tejado de mi casa, arriba, o rollo, en diferentes sitios, rollo, fumando en el bosque, ir al bosque, fumar marihuana y entrar en estados casi de iluminación, de conexión con los árboles, de no mente, no pensar, solo sentir, conexión con la madre naturaleza, conexión con los árboles, conexión con Dios, y ahí empezó mi espiritualidad, ¿no? Después conocí a mi amigo Clay. Mi amigo Clay me mostró el camino de la meditación y él me mostró el camino de la espiritualidad sin la necesidad de la marihuana ni de otras plantas. Entonces ahí experimenté otro despertar espiritual que fue a través de la meditación. Pasé 2 meses meditando todos los días 1 hora. Yo me despertaba antes de ir al instituto, esto fue ya con 17. Todos los días antes de ir al instituto yo me levantaba 1 hora antes para con mi moto ir a un mirador que tenemos aquí que se veía el amanecer, y yo todas las mañanas sin falta me iba a ver el amanecer y a meditar durante 1 hora todas las mañanas. Ahí experimenté un nuevo horizonte en la espiritualidad de mi vida y bueno, ahí conecté muy alto. Después comencé a trabajar, dejé los estudios, los mandé a tomar por el culo, gracias a Dios, y me fui a trabajar. Al entrar a trabajar y comenzar a tener ciertas responsabilidades ya como adulto, hubo una parte de mí que se desconectó de esa espiritualidad que yo había logrado y comencé a echarla como en falta, es decir, ¿por qué ya no soy capaz de conectar de esa manera? Obviamente cuando meditaba 1 hora al día y todo aquello, yo no tenía responsabilidades, mi vida era puramente conexión, y a partir de ahí, cuando comencé a trabajar, la perdí un poquito. Entonces comencé a vivir, comencé a emprender, comencé ya en el mundo del emprendimiento, el emprendimiento llegó a mi vida, etc. Y tal cual más o menos el emprendimiento llegó a mi vida, llegaron a mí las medicinas ancestrales, llegó a mí la ayahuasca. Entonces cuando llegó a mi vida la ayahuasca, ahí se despertó todo un nuevo horizonte espiritual, en el cual yo en mi primera toma de ayahuasca, esto lo he contado en otros vídeos, pero bueno, yo hice lo que no se debía hacer, porque a mí me habían contado con la ayahuasca yo iba a ver a Dios, que lo iba a entender todo, que iba a ver el universo. Yo fui con unas expectativas muy altas. Y la medicina, la ayahuasca, a veces cuando uno va a tomar la medicina, a veces uno la primera vez casi ni siente nada, porque es una medicina muy respetuosa, una medicina que sabe mucho lo que te tiene que hacer y lo que no. Entonces yo tomé la primera toma, no sentí nada. Tomé la segunda, normalmente no se toman más de 1 a 2, 3 tomas como máximo. Yo tomé 1, tomé 2, no sentí nada, pedí una tercera, no sentí nada, pedí una cuarta, y después de la cuarta experimenté literalmente mi muerte, la muerte de mi ego. Tuve una de las experiencias espirituales más heavies de mi vida, una situación muy complicada que experimenté en esa ceremonia, pero eso me cambió la vida. Yo al día siguiente, había experimentado mi muerte y mi nacimiento con 19 años. Y entonces al día siguiente yo literalmente es que no sentía casi ni siquiera la necesidad de hablar. Yo era feliz simplemente observando a las personas, observando la vida, observando los árboles. Fue algo maravilloso y ahí entré en el camino de las medicinas ancestrales. Entonces en mi cuarta ceremonia de ayahuasca fue cuando recibí el llamado, una canción. Esto lo tengo que explicar en otro vídeo, no quiero entrar ahí demasiado porque es también una historia muy profunda, pero recibí el llamado de la medicina, donde la medicina me dijo: tú te vas a dedicar a esto, tu camino es la ayahuasca, tú vas a compartir ayahuasca con el mundo, este es tu camino. Y entonces ahí sucedieron una serie de cosas y ahí entré con todo ese camino espiritual al mismo tiempo que emprendía. El camino espiritual con las medicinas y el emprendimiento fue muy de la mano, ¿no? Los dos caminos se fueron desarrollando al mismo tiempo. Entonces,
los fui llevando de la mano, épocas con más medicina, épocas con menos, épocas con mucho emprendimiento, épocas con menos emprendimiento, pero bueno, yo he ido avanzando y ahí más o menos ha sido hasta el día de hoy, en el cual me encuentro muy profundo en el emprendimiento. Mi vida es literalmente emprendimiento todo el día y al mismo tiempo también bastante conectado con las medicinas ancestrales. Quizás no todo lo que me gustaría, porque obviamente tengo muchas ganas de irme a la selva a aprender con los chamanes de verdad, a aprender sobre la música auténtica de la medicina, pero sé que primero tengo que, digamos, ¿qué es la palabra? Crear bases sólidas, ¿de acuerdo? No me quiero ir a la selva y gastar mi dinero y después de 3 años pues, sin trabajar volverme y no tener nada aquí. Entonces voy a crear bases sólidas, económicas, muy fuertes aquí en España. Quiero preparar mi terreno, quiero preparar todo y cuando tenga todo eso me piro y desaparezco. ¿Ok? Ese es el plan. Voy a desaparecer no sé cuántos años a la selva, pero voy a desaparecer. Entonces, esa es mi historia. Eso es lo que voy a hacer, eso es lo que he vivido, de ahí es de donde vengo. Entonces, espero que se haya podido transmitir correctamente, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos, familia. Vamos a por ello.